cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Lectura del libro del Éxodo. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Joreb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: «¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza». Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: «No te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: «Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Entonces Moisés le dijo a Dios: «¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?». Y Dios le contestó: «Yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte». Pero Moisés le respondió: «El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir?». Y Dios le contestó: «Yo soy el que soy». Y dirás a los israelitas: «Yo soy, me ha enviado a ustedes». Además, Dios le dijo a Moisés: «Di también a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todos los siglos». Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma, sedienta de ti está mi alma, ansias de ti mi carne, tierra reseca y árida, tierra
sedienta de ti está mi alma. Tu amor es para mí más que la vida, por eso te ensalzan mis labios. Así yo te bendigo y en tu nombre levanto mis manos. Oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma, unida a ti está mi alma, con fuerza me sostiene tu derecha, cuando me acuerdo de ti, cuando en medio de la noche pienso en ti. Oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma, sedienta de ti está mi alma, te canta con júbilo mi boca, porque eres mi auxilio y a la sombra de tus alas exulto. Oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso, no adopten ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber, y luego se levantó a divertirse. No nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios como algunos de ellos murmuraron, porque el ángel de la muerte los mató.
Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir prueba más dura de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando su precepto lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo: ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala pues. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Me acuerdo que cuando era pequeña, mis papás siempre andaban comprando y sembrando plantas. Y mi mamá en especial, en cualquier casa a la que nos mudáramos, siempre hacía su jardín. Incluso una vez que nos mudamos a una casa con un trocito nada más de tierra. Allí sembró su granadilla y ella, junto con mi hermana y yo, cuidábamos la plantita. Y con el tiempo la vimos florecer y dar frutos. Creo que eso me dejó con ese gusto por sembrar y cuidar plantas. Pero no ha sido hasta hace un par de años en que yo personalmente empecé a cuidar y a sembrar plantitas para hacer mi pequeño jardín. Cuidando de mis plantas es donde yo más pienso en Jesús. En la Biblia y en todas las veces que ahí se compara el cielo, la salvación, la fe,
y las personas con las plantas, ya sea comparando con semillas, con una vid, con frutos. Igualmente, Jesús, Dios, es comparado con un sembrador, con un labrador, con el dueño de la viña o con el viñador. Creo que en nuestros tiempos estamos un poco alejados de las plantas, de la jardinería, de la agricultura. Y me parece que por eso perdemos un poco el sentido de estas comparaciones. De mis pequeñas experiencias con las plantas, les puedo decir que requiere mucho tiempo, mucha paciencia y de pronto también un tanto de firmeza. Porque no se trata solo de poner la semilla y ya, olvidarse hasta que hayan flores o hayan frutos. No, es algo de constancia, de cuidado diario, de apartar las malas hierbas, los insectos que las dañan, los animales que las destruyen. Se trata de asegurarse de que haya suficiente sol, pero no tanto como para que se quemen, de que tengan agua, pero no tanta como para que se ahoguen las raíces. A veces hay que dejarlas casi sin hojas, casi sin ramas, para que no mueran cuando les ha llegado alguna plaga. En la lectura de hoy, en Lucas 13, versículo 6, nos dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Fíjense que, según leía, la higuera en esas tierras era como acá eran antes los árboles de mango, de esos mechudos que nacen en cualquier terreno, con relativamente poco cuidado y que son bastante fructíferos. Las familias solían plantar higueras en los patios y se reunían a su sombra, lo que eventualmente convierte a la higuera en símbolo de justicia social y paz. También encontraba que en las culturas mediterráneas las higueras se tomaban como símbolo de conocimiento, de abundancia, de fortuna e incluso era considerado el árbol de la vida. Qué interesante pues que Jesús nos habla de la higuera sin frutos. Y no solo sin frutos, sino una que por 3 años, que al parecer puede significar que había tenido suficiente tiempo para dar frutos y aún así no los había dado, y se había vuelto un árbol que nada más ocupaba espacio. En otra versión del texto decía que cansaba la tierra, o sea que era un árbol que nada más tomaba nutrientes, pero que no daba nada. Leer este pasaje me hacía pensar, ¿qué clase de higuera soy yo? ¿Qué clase de higuera somos nosotros? ¿Soy una higuera que da frutos de justicia y paz? ¿Una higuera que da frutos de sabiduría, de abundancia y de vida? ¿O soy una higuera que año tras año no da fruto? El dueño de la viña y el viñador, ambos pueden ser Dios, Jesús, que nos hacen el llamado a examinar el tipo de higuera que estamos siendo. ¿Será que, como el dueño de la viña, dirá, cada que vengo a buscar fruto, no lo encuentro? Y habrá pasado ya tanto tiempo que tendrá que decir, córtala, córtalo, basta ya, suficiente. Cuando Luis Manuel me preguntaba si estaba dispuesta a participar con la reflexión del día de hoy, quizás me sentía un poquito como Moisés en la lectura del Antiguo Testamento que corresponde al día de hoy, que fue en Éxodo 3,
en donde Dios le habla desde una zarza ardiente y le dice que vaya a hablar con Faraón. Y Moisés le ponía peros y le decía cosas como, ¿y yo qué voy a decir? ¿Y quién soy yo? Bueno, pues así Alicia estaba vacilando en aceptar o no. Y mientras pensaba en todas las razones por las cuales declinar y un par por las cuales aceptar, le comentaba mi dilema a mi familia, a mis amigues, y una de mis amigas en particular me dijo algo que me impactó. Cuando a mi amiga le conté sobre esta invitación que se me había hecho, ella me preguntaba si me habían dado el tema o si yo lo tenía que elegir y qué era lo que tenía que hacer. Entonces venía yo y le explicaba que este domingo la lectura se trata sobre la parábola de la higuera sin frutos. Y le comentaba sobre unas cuantas ideas que tenía con respecto a la lectura. Y vino ella y me dijo, bueno, yo creo que así como estoy seguramente pronto me van a cortar. A mí eso me causó mucho impacto porque esta amiga siempre fue una persona que yo admiré mucho, su dedicación a la iglesia, su dedicación al servicio por los demás, su dedicación a permanecer siempre en la fe que yo veía que ella tenía. Y hoy, pues se siente como una higuera sin frutos. Una higuera que quizás el dueño de la viña va a juzgar necesita ser cortada. Y es que ya hace años que no va a la iglesia. Me decía que no le daban ganas de leer la Biblia. Me decía, de vez en cuando oro, pero nada que ver con cómo era antes. A mí tampoco, le dije yo. Y es que de pronto la iglesia, la Biblia, la oración y Dios mismo se ha vuelto como un detonante, casi como un trauma. Y solo pensamos en cómo desde el púlpito hemos sido señalados y juzgados, y de cómo se nos han citado versos bíblicos para condenarnos, de cómo nuestro Dios de amor parece ser un ser odioso y vengativo, de cómo hemos estado solos y solas en medio de todos los hermanos y hermanas, en donde las flaquezas no reciben apoyo, sino que hay que esconderlas para no ser lastimados, en donde las diferencias no son bienvenidas, sino que criticadas, en donde las preguntas hay que callarlas para no ser condenados. Y regreso a la pregunta que me hacía luego de leer la parábola. ¿Qué clase de higuera soy yo? ¿Soy una higuera sin frutos? ¿Soy una higuera que siente que quizás pronto va a ser cortada? Les comentaba anteriormente que la higuera era considerada como un símbolo de abundancia y hasta como el árbol de la vida. Bueno, ¿por qué será que dejé de tener de abundancia? ¿Por qué será que dejé de tener vida? Antes les contaba de cómo me gusta cuidar plantas. Pues tengo unas que se llaman lirios de hada, que son unos pequeños bulbos que dan unas lindas flores rosadas. Las he puesto en un montón de cumbitos reciclados porque me gustan mucho y suelen ser bastante fructíferas. Dan flores constantemente y se mantienen verdes casi que todo el año. Y unas semanas atrás, mi mamá se acercaba a la ventana donde tengo unas y muy sorprendida me decía, esta planta se va a morir. Mira qué seca está, necesita agua.
No, mamá, le dije, si hoy le puse agua. Lo que pasa es que en estos días el sol ha estado tan caliente que la tierra se ha cristalizado. Y efectivamente, la tierra estaba tan dura que no dejaba pasar el agua. Pues vino mi mamá y removió la tierra, le puso agua y días después brotó una flor. Después de bastante tiempo ya sin flores. En la parábola, el viñador le dice al dueño de la viña: Señor, déjela todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. En otra versión decía, para que pueda aflojarle la tierra. Quizás a esta higuera, como a mis flores, les había dado tanto el sol que la tierra se había endurecido y no permitía que el agua llegara a las raíces. Quizás somos higueras que no han dado fruto porque quizás en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros centros educativos, en nuestras iglesias, hemos sido juzgados tanto que como las raíces de mis flores ya no podemos recibir agua. Ya no podemos escuchar la voz del Espíritu en nuestra alma. Quizá, como la higuera, necesitamos abono, porque no hay nutrientes en nuestra vida. Quizás debamos movernos de situaciones, de relaciones, de espacios en donde no podemos crecer, en donde está árido y sin nutrientes. De la higuera se dijo que solo estaba ocupando espacio. A veces así nos sentimos, que solo existimos, que no vivimos. Vamos día a día por inercia, sin paz, sin abundancia, sin vida. En los versículos anteriores a la parábola, Jesús habla de unos sucesos en donde algunas personas habían perdido la vida en circunstancias difíciles, unos por injusticias y otros por accidente. Y continúa diciendo: todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Cuando yo lo leí por primera vez, me sonó muy duro, súper duro. Tan impactante como mi amiga diciéndome: yo creo que pronto me van a cortar. Porque, ¿qué es lo que pensamos cuando nos dicen cortar o perecer? ¿Cuál es la primera idea que se les viene a la mente? Muerte, ¿no? Y efectivamente, es muerte. Pero también, y según el diccionario, por cierto, perecer puede ser una fatiga, una molestia, la suma pobreza, la carencia de lo necesario para vivir. Quizá podríamos decir esa sensación de estar muerto en vida, una muerte espiritual. Pero, ¿qué hago para no morir? Para tener vida de nuevo, para volver a ser símbolo de vida, para que mi vida sea en abundancia y sea fructífera. Jesús dijo que había que arrepentirnos. Y yo sé que aquí estamos casi programados para pensar pecado. Y dependiendo de dónde estemos con eso, vamos a decir: no, yo creo que no estoy haciendo nada malo. Yo hago lo mejor por ser buena persona, por no hacer mal a nadie, por seguir los mandamientos. O podríamos pensar del otro lado: estoy mal, me tengo que arrepentir, soy una persona pecadora. Quizás estos gustos, estas ideas, estas preguntas son pecado. Quizás los pastores, la iglesia, los sacerdotes, los que me juzgan, tienen razón y estoy mal. Y qué angustia, ¿no? Yo personalmente creo que la fatiga, la carencia, el no llevar frutos, el sentirse muerto en vida no significa que pequé tan horriblemente que algo estoy pagando.
Y por cierto, Jesús dice en Lucas 13, 2 y 4, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Es decir, a estas personas que les mencionaba antes que les sucedieron injusticias y accidentes, a estas personas les sucedieron cosas malas, perdieron la vida, y eso no necesariamente era indicativo de que esas personas eran particularmente malas comparadas con los demás. No todo lo malo, no todas las carencias que me suceden, no la enfermedad, no el desempleo, no el abandono, no las injusticias son un indicador de que hice algo para recibir castigo y juicio. Ciertamente, todos cometemos errores, a veces sin querer, a veces completamente con toda la intención de hacerlo. Pero más allá de que arrepentirse es confesar pecados, pedir perdón a Dios, lo cual es muy importante también, es importante reconocer cuando hemos errado. Pero creo que me quedo con la idea de que arrepentirse se refiere a cambiar de pensamiento. Y el pensamiento, algo que es muy nuestro, no nos lo puede cambiar nadie más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿de qué cosas, de qué acciones, de qué hábitos, de qué relaciones tengo yo que cambiar de pensamiento, de cambiar de perspectiva, de arrepentirme? Quizás deba notar aquellas cosas, aquellas ideas, aquellas personas que me hacen daño, que me hacen sentir mal, que no me traen nada bueno. ¿De qué pensamientos y creencias tengo que arrepentirme, que cambiar de perspectiva? ¿Qué pensamientos me digo a mí misma que no me edifican? ¿Qué creencias tengo que repensar que me hieren? ¿Qué es eso que hace que mi tierra esté seca y me apriete las raíces? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que remover, cavar, desenterrar de mi vida para que pueda volver a dar fruto? Para sentir que estoy viviendo en plenitud. Pero también, como la higuera, no solo era de cavar o de aflojar la tierra, sino también era de abonar. Entonces, ¿qué acciones, qué actitudes, qué personas, qué pensamientos, qué hábitos debo cultivar y abonar, volver a realizar? ¿Qué cosas, qué ideas, qué personas, qué actividades enriquecen mi vida de las cuales me he alejado? A veces el Señor de la viña dice, córtalo, córtala. Y en el texto nos dice en el versículo 9 que hay como una especie de ultimátum, ¿no? El viñador que ha pedido una segunda oportunidad para la higuera diciendo, así tal vez en adelante dé fruto. Pero no se queda ahí, sino que dice, si no, córtela. Y les decía antes que eso de cuidar plantas a veces es de tener firmeza. Porque da tristeza cortar una planta que tanto has cuidado, pero a veces tiene tantos insectos o le ha llegado plaga que no solo no se salva, sino que contamina a las demás. Y hay que sacarla, cortarla y perece. Yo creo que Dios a veces hace eso. Nos corta y perecemos. Hubo un momento muy difícil en mi vida en el cual yo sentí que morí. Alicia, como yo la conocía, desapareció, se murió. Yo sentía que mi vida se me había acabado. En esa época hubo varias ocasiones en las cuales me preguntaban si estaba enojada con Dios.
y no lo estaba. Pero sí me sentía muy herida. Sentía que me había abandonado. Sentía que me había cortado. Y me parece que así sentimos a veces. Nos perdemos. La vida como la conocíamos se acaba y es como morir. Pero ahí está el viñador para cuidarnos, para plantarnos de nuevo. Ahí está Jesús para redimirnos, para rescatarnos. Uno de los significados de la palabra redimir es poner fin a algún dolor o molestia. A veces me dice mi familia que en los últimos años me ven diferente, más en paz. Y les digo que a una parte de mí, a quien todavía le duele haber perdido la vida que antes tuve, no le gusta admitirlo. Pero hoy, con todas estas dificultades, con todas las molestias, con la discriminación que la sociedad impone en personas como yo, en cuerpos como el mío, aún con todo eso, ahora puede encontrar más momentos de alegría, más momentos de paz, más amor, más vida de la que antes tenía. En la lectura del Antiguo Testamento de este domingo, Moisés decía: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y creo que una parte de mí se sentía así. ¿Y quién soy yo para dar algún consejo o esperanza a otros? ¿Y quién soy yo para decirles a ustedes qué hacer si yo misma no hallo qué hacer muchas veces? Pero creo que si como yo, si como mi amiga, te sientes sin frutos, te sientes que has perecido, que has sido cortado, abandonado, abandonada, sin frutos, sin vida, pues aquí va lo que a mí menos me gustaba escuchar. Paciencia. Dios está obrando. Esto que es tan duro va a pasar. Es el pastor, el labrador, el viñador, Jesús, removiendo la tierra, poniendo abono, dándote una nueva vida, una nueva perspectiva. Lleva trabajo, yo sé. En el jardín no es solo de echar la semilla y ya. Te va a caer el abono, que es estiércol. El sol te va a acalorar y quizá desesperar, y luego la lluvia, y vas a sentir que ya no puedes más. Pero vas a salir, lo vas a lograr. No va a ser la vida que planeaste quizás, no va a ser la vida que esperabas, pero vas a vivir y no solo a existir. Date otra oportunidad. Ay, qué trabajo, ¿no? Hay una parte de un libro que me gusta que dice que Dios no tiene otra cara más que la tuya, que Dios no tiene otra cara más que la mía. Y creo yo que es lo mismo con las manos. Tus manos, mis manos, son las manos de Dios. Él obra por medio de nosotros. El abono, el cuidado va a llegar por medio de nosotros hacia nosotros mismos, por medio de nosotros hacia las demás personas. Y es trabajo, es cansado a veces, pero vale la pena, porque vales la pena. Y Dios lo sabe. Si no, no nos hubiera enviado a su Hijo a contarnos sobre las higueras, a redimirnos. Que Dios me los bendiga. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti y sumérgeme en el río de tu espíritu.
necesito refrescar este seco